Hola aireadores, hoy vamos a hacer casera y manual una urna para poner, exhibir o guardar lo que queramos, con además una puertecita para poder meterlo y sacarlo. ¿Os animáis a ver el paso a paso? Es muy fácil. ¡Vamos allá! Hola ideadores, bueno, pues hoy os enseño otra de mis aficiones, mis hobbies, y es que me encantan los Legos, y más estos que llevan una temporada sacando, que son de Star Wars, porque soy muy friki de Star Wars, y me encantan. Y tengo unos cuantos, pero claro, si esto lo pones en casa así tal cual, pues coge mucho polvo, así que me gusta tenerlos dentro de unas pequeñas vitrinas. Pues sobre todo por eso, por no tener que andar limpiándoles el polvo cada 2×3. ¿Y qué pasa? Que yo las había comprado, las que tenía, las he comprado en AliExpress, pero son incluso así un poco caras. Entonces, la última vez que he estado en unos chinos, he encontrado que tenían esto. Poliestireno transparente. Es como un metacrilato, solo que es poliestireno. Es un plastiquillo transparente y he dicho, pues voy a hacerme yo la vitrina que me hace falta ahora. Y es para estas piezas, por eso las tengo aquí. He cogido ya medidas y bueno, os voy a decir las medidas que voy a usar para esto, pero podéis aplicarlo a lo que queráis. Yo he medido así las tres cosas así juntas y entonces me medía 18 centímetros por 10 centímetros de profundo y un alto de unos 13 centímetros. Entonces os voy a decir, necesito dos piezas que van a ser los laterales de esta transparente, que son de 10 por 13. Una pieza que va a ser la trasera, que es de 18,2 por 13, porque va a ir por aquí, por fuera. Y esto tiene como 1 milímetro más o menos de espesor. Luego voy a necesitar una parte superior, que la voy a cortar ahora de aquí para que lo veáis, de 18,5 por 10,5, y luego he cortado ya lo que va a ser la puerta. Os explico, la puerta tiene una anchura de 18,2, pero si veis, la he cortado en vez de 13, la he cortado de 14, y luego a medio milímetro, o sea, medio centímetro de cada lado, he cortado por aquí y por arriba, de manera que esos 14 se me han quedado aquí en 13, pero aquí tengo 14. Y estas partes de aquí me van a servir luego como la bisagra de la puerta para poderlo abrir y cerrar, pues para cuando lo quiera limpiar o ver o jugar con ello o lo que sea. Y como os decía, he dejado, bueno, la lámina esta era más grande, esta que he comprado era de 24,30, allí las había de más tamaños. Ya os digo que aquí en Madrid de momento no las he visto, pero si están en el chino de España pueden estar en más. Entonces os voy a explicar cómo lo corto. Os digo que esta la necesito de 18,5 por 10,5. Así que voy a medir aquí los 10,5. Estas láminas llevan un plástico protector por cada lado, entonces podemos escribir en el plástico protector con un rotulador de estos permanente que escribe en plástico. Me voy a hacer mis marcas de 10,5. Y ahora con un bisturí, un exacto, un cúter, lo que tengáis que corte bien, venís a las marcas y como si fuera cartón contracolado, de ese gordito que cojo, voy a hacer varias pasadas. No apretéis mucho en cada pasada, porque si apretáis demasiado se os puede ir la cuchilla, pero sí que tenéis que hacer varias pases. ¿Escucháis ese sonido? Eso es que ya ha llegado al otro lado. O sea, cuando empecéis a escuchar eso, será suficiente. Eso ha sido aquí, que mirad que ya ha llegado al otro lado. Pero esto del otro lado, simplemente como es recto, el corte recto, hacemos así
y acaba de partir. Y ahora me voy por el otro lado, que lo que me queda unido es el plastiquillo este de protección que os digo que tiene. Y ahora me quedaría por aquí cortar a 10,5, o sea, perdón, a 18,5. Ese es el ruido. Ya está listo. Vale. Bueno, y luego para la base la voy a hacer con cartón contracolado y voy a usarla un poquito más grande, que sobresalga por los lados, o sea que la cortaré de 19 por 11. Esta es la parte de arriba, pero ahora lo que voy a hacer va a ser intentar pegar ya mi base, o sea, mi parte transparente. Entonces, vamos a ver, esto va a ir así, como os he dicho. Así que aquí le tengo que quitar uno de los lados, que será el que voy a pegar con esto otro. Para pegar esto yo voy a emplear Loctite, porque es un, bueno, Loctite cianoacrilato, porque es un pegamento que funciona muy bien para pegar el plástico uno con otro. Voy a levantar también un poquito de aquí el lateral, que no se me quede ahí pegado, si soy capaz. Y bueno, esto lo podéis pegar perfectamente si sois capaces de hacer el ángulo de 90 grados así, pero como yo tengo esquineras voy a aprovecharme y las voy a emplear. En el lateral voy a colocar el pegamento de cianoacrilato. A mí me gusta mucho este que lleva pincel, pero si tenéis uno sin pincel y os apañáis bien, pues lo podéis usar también. Ya, lo pegamos aquí haciendo el ángulo de 90 grados y mantenemos un poco porque este tarda poco en secarse, pero hay que tenerlo sostenido mientras tanto. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Hola, ¿aún no te has suscrito? Venga, hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón de suscribirse. Y además, si no te quieres perder nada, dale en la campanita a todas las notificaciones, que así YouTube te avisará cada vez que suba algo nuevo. Muchas gracias. Y esta es la tapa. Esta va a ir... Uy, espera. Esta va a ir aquí arriba. Entonces, por detrás la vamos a pegar atrás a ras. Pero por aquí delante lo que voy a hacer va a ser pegarla a uno de los laterales, porque aquí en el otro lateral voy a hacer el agujero para que pueda girar la puerta. Entonces, este es el paso que a mí más me asusta porque no sé qué tal va a salir este agujero. Entonces, voy a coger mi perforadora y con el agujero grande de los dos, aquí, cruzar los dedos. Mira si ese hilito, bueno, se ha roto un poco, que es lo que a mí me daba miedo, porque claro, es un plástico, pero ya nos las ingeniaremos para hacer que esto quede pegado. De momento le voy a dejar el plástico de arriba. Voy a quitar el plástico de abajo. Y lo que voy a hacer va a ser pegar esto. Y ahora lo que tenemos que hacer es todo por la parte de arriba de nuestra superficie, aplicar el pegamento, porque aquí encima vamos a colocar esta pieza.
Si conocéis algún otro pegamento que funcione bien con plásticos, podéis usarlo perfectamente, y de hecho si usáis el cianocrilato os recomiendo que ventiléis porque tiene un olor fuertecito. Y esto de momento vamos a dejar que se seque así. Ya tenemos la parte de arriba pegada y ahora lo que vamos a hacer va a ser preparar la base. La base, como os dije, va a tener 19 por 11. Entonces he cortado 2 cartones de cartón contracolado de 2 milímetros que luego pegaré entre sí para que se quede un poco más gordito y así tenga más soporte para aguantar la puerta. Pero antes lo que quiero hacer es saber dónde la voy a colocar para hacer el agujero de la puerta aquí abajo. Entonces la coloco ahí, y si la coloco ahí, el agujero de la puerta tendría que ir por aquí más o menos. Bueno, tened cuidado cuando cortéis, que yo esta mañana me he despistado y no he podido seguir haciéndolo porque me he pegado un tajazo increíble. Tener cuidado y sobre todo lo que os digo, no apretéis mucho el cúter. Entonces, a ver, coloco esto más o menos donde tendría que estar para hacer ese agujero. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocarla encima de la otra para hacer el agujero exactamente en el mismo sitio, porque el agujero a las dos a la vez con esta herramienta yo creo que no lo podría hacer, pero sí que caben las dos para poder hacer primero una y luego la otra. Y ahora ya sí vamos a pegar entre sí las dos piezas. Las voy a pegar con una cola blanca y las dejaré secar. Después lo que voy a hacer va a ser pintarlo de negro, porque yo quiero que la base de mi vitrina sea negra, pero si la queréis de otro color, pues yo qué sé, imaginaros que como tengo esto, pues quiero hacerla verde para que imite un bosque o lo que sea, pues la podéis pintar del color que queráis. Como os digo, yo la voy a pintar de negro porque el resto de vitrinas que tengo, que compré, tienen el suelo negro, y para que sean todas iguales. Y después la barnizaré. Lo podéis barnizar con el tipo de barniz que prefiráis. Yo creo que voy a usar un barniz satinado, por eso de que las otras también tienen, el suelo es como de metacrilato, entonces tienen un cierto brillo y que queden un poco igual todas. Tampoco hace falta usar un barniz brillo, pero usaré uno satinado. Las emparejo bien las dos, las dejo secar y, como os digo, luego lo voy a pintar en negro y barnizar, y volvemos. Pues ya tengo aquí mi base pintada y barnizada. Ya os dije que le he puesto barniz satinado para que tenga un cierto brillo. Y ahora vamos a acabar de montar la caja. Lo primero que voy a hacer va a ser quitarle los plásticos de protección a todas las piezas. Bueno, aquí está un poquito blanco porque se me cayó el loctite. Tengo que mirar, a ver, probar en uno de estos trozos que me ha sobrado, a ver si lo puedo quitar con acetona, porque no quiero que con la acetona se me estropee más el plástico. Y entonces ahora lo que me queda es acabar de montar la vitrina. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser colocar la puerta. Esta puerta irá aquí encajada abajo y aquí encajada arriba. Y vale, por lo que veo tiene que entrar un poquito más abajo, ¿veis? Así que voy a cortar un poquito más esto de aquí. Ya casi está, pero aún tiene que entrar un poquito más de la parte de arriba. Así.
así va a ir. Esta puerta saldrá un poco hacia afuera para poderla abrir y cerrar. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser poner el pegamento por esta parte de aquí abajo y pegarlo sobre la base. Entonces vamos a colocar un poco de peso encima para que se sostenga mientras se pega y no se pega, y cuando esté pegado venimos y vemos el resultado. Bueno, ideadores, pues así queda mi vitrina con mis figuritas dentro. La verdad es que estoy encantada. La parte de atrás al final he probado con acetona mal porque degrada el plástico y se ve todavía más la mancha. Le he dado con un poquito de alcohol y un poquito se ha quitado, aunque no mucho. Pero bueno, la verdad es que con las cosas dentro se ve bastante poco. Y como os dije, tenemos la puertecita que sobresale un poco por aquí y así podemos abrir y coger nuestras cosas, limpiarlas, jugar con ellas o lo que sea. Para cerrar va un poco justito, pero yo lo prefiero porque así entrará menos polvo. Bueno, ¿qué os parece? ¿Os animáis a hacer una urna para vuestras cosas? Nos vemos pronto, ideadores.